Hemos llevado estudiando la carta de los Gálatas solamente lo que compete a la salutación, al prólogo, al inicio de esta carta. Le hemos dedicado ya unos 5 domingos, temo equivocarme, y hemos hallado en medio de estas palabras, de cada uno de estos versos, cómo el Señor habla potentemente a su iglesia para que le conozca, para que le reconozca y nosotros poder llegar a una conclusión. Y es a la cual vamos a estar estudiando en esta mañana. Y la conclusión, tanto de este texto que vamos a estudiar hoy, como de nuestra vida misma, como individuos y como iglesia, no es otra que la gloria de Dios. Lo que somos, lo que hacemos, lo que hablamos, lo que pensamos, nuestros recursos, todo, absolutamente todo, debe estar dispuesto a traerle gloria a Dios. Así es que, estando ya en la carta a los Gálatas, quiero que nos pongamos en pie en señal de reverencia a nuestro Dios y hagamos lectura de los primeros 5 versículos de esta carta. Dice el apóstol Pablo, capítulo 1, del versículo 1 al 5. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos otorgas nuevamente de reunirnos para escuchar de tu palabra, amado Señor, para escudriñar un poco más acerca de tu verdad. Te rogamos, Padre, que tengas misericordia de nosotros, que podamos nosotros aprender acerca de tu gloria, de la responsabilidad que tenemos delante de ti, amado Dios, frente a la obra que tú has hecho con nosotros. Descansamos, Padre de la gloria, que tú obrarás a nuestro favor, dándonos el entendimiento necesario y suficiente para hacer lo que es debido. Glorificar tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos. En uno de sus libros, el escritor cristiano Charles Riley, él escribió la siguiente historia. Un incrédulo estaba hablando en cierta ocasión a una multitud al aire libre y trataba de convencerlos de que no había Dios ni diablo, que no había cielo ni infierno, que no había resurrección ni juicio, ni tampoco había vida venidera. Esto lo estaba enseñando un incrédulo. Les aconsejaba que tirasen sus Biblias y que no se preocuparan de lo que decían los clérigos. Les recomendaba que pensaran como él y que fueran como él. Hablaba osadamente y la multitud le escuchaba con avidez. Era como un ciego que guiaba a otros ciegos. Y recuerden que la Escritura nos habla que ambos cayeron al hoyo. En medio de su discurso, una pobre vieja se abrió de repente camino a través de la multitud hasta el lugar donde el hombre se encontraba.
se puso delante de él, le miró a los ojos y le dijo con voz potente: ¿es usted feliz? Qué interesante pregunta, ¿verdad? El incrédulo la miró despectivamente y no dio respuesta. Caballero, volvió a decir ella, le pido que responda mi pregunta. ¿Es usted feliz? Usted quiere que nos deshagamos de nuestras Biblias y nos dice que no debemos creer lo que los clérigos dicen acerca de la religión. Pero antes de aceptar su consejo, tenemos derecho a saber qué beneficio obtendremos del mismo. ¿Les son de gran consuelo sus nuevas ideas? ¿Se siente usted realmente feliz? El incrédulo se detuvo e intentó responder a la pregunta de la anciana. Tartamudeó, se revolvió, habló con evasivas y se esforzó por explicar lo que quería decir. Trató con todas sus fuerzas darle vuelta a la cuestión. Explicó que no había ido para predicar acerca de la felicidad, pero de nada valió. La mujer siguió R que R. Insistía en que se le respondiera su pregunta, y la multitud se puso de su lado. Le inoportunó más y más con su indignación y no estaba dispuesta a aceptar ninguna excusa. Finalmente, el incrédulo tuvo que abandonar y escabullirse confuso. No podía responder a la pregunta. Su conciencia no se lo permitía. No se atrevía a decir que era feliz. Muy bien, hermanos, hasta aquí llega esta pequeña historia. Y aunque ciertamente yo no voy a tratar con el tema de la felicidad, esta pequeña historia, esta breve historia, efectivamente sí apunta a que nosotros como iglesia reflexionemos en cuál es la consecuencia, óigame bien, cuál es la consecuencia de nuestra profesión de fe. ¿A dónde llega lo que nosotros decimos creer? Porque ciertamente nosotros podemos desgastarnos diciendo que creemos en lo uno, creemos en lo aquello, pero ¿a dónde nos tiene que llevar esto que creemos? ¿Cuál es la consecuencia de nuestra profesión de fe? Y claro, en lo que respecta a nuestra salvación. Decimos ser salvos por la fe, pero esto, ¿a dónde va a desembocar? Riley decía que había quien quería que los creyentes abandonaran sus Biblias y que no creyeran a los clérigos. Pero Pablo, aquí en la carta a los Gálatas, nos está presentando desde el mismo inicio de su carta la respuesta a una aseveración semejante causada por los judaizantes. Este tema ya lo hemos estado tratando. ¿Por qué? Porque los judaizantes querían que los gálatas abandonaran el evangelio que se les había predicado y que no escucharan más a Pablo, del apóstol, empezaron a sembrar dudas de su apostolado. Entonces, sembraron dentro del corazón de las iglesias de Galacia la duda sobre el evangelio y la duda sobre aquel que predicaba ese evangelio. Ciertamente, los judaizantes procuraban que los creyentes abandonaran sus Biblias y dejaran de creer lo que los clérigos les decían. Aunque los 5 primeros versículos del capítulo 1, si ustedes se pueden fijar bien, no se especifica el problema en sí, sino más bien lo que hace el apóstol Pablo de manera rápida es dar una respuesta al problema. Si nosotros, por primera vez, haga de cuenta usted, hermano,
que usted por primera vez se ve expuesto a esta carta y leyéramos por primera vez este documento sin conocer su trasfondo ni la motivación de Pablo, que va a ser algo difícil porque ciertamente eso dedicamos los primeros sermones a esta carta, a conocer el contexto y la motivación de Pablo y obviamente del Espíritu Santo de esta carta. Pero haga de cuenta que no conocemos nada de eso y nos exponemos por primera vez al texto. Seguramente, hermanos, estos primeros 5 versículos nos llevarían a una pregunta, y es: ¿qué pasa, Pablo? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué eres tan frío en tu saludo? Porque vemos frialdad en este saludo que da el apóstol Pablo a los Gálatas. Pudiéramos preguntarnos, ¿cuál es la razón, Pablo, para hablarnos de su apostolado? ¿Qué quieres decirnos con ello? ¿Por qué nos hablas de la obra de Dios? ¿Por qué nos hablas de la obra de su Hijo Jesucristo? ¿Por qué nos hablas de gracia? ¿Por qué nos hablas de la paz? Como les digo, aunque aún no se ha revelado el problema de parte del apóstol, Pablo inicia esta carta dando un resumen sumamente contundente que sirve y va a servir de guía a sus oyentes para que respondan no a la pregunta si son felices, no a la pregunta si sus conciencias les lleva a tener un espacio de felicidad. No. Tal vez la pregunta es otra. ¿Qué despierta? ¿Qué despierta en medio de sus corazones el saber que Pablo es el enviado de Dios, que es su apóstol y que quiere recordarles que Dios les salvó por medio de su Hijo Jesucristo, quien entregó su vida por causa de sus pecados? ¿Trayendo qué? Trayendo reconciliación con Dios, la cual ahora, en esta nueva novedad de vida, es imposible de perder y que solo pudo ser alcanzada por la buena voluntad de Dios. A eso apunta el apóstol Pablo. Hermanos, no puede haber otra respuesta a la exposición de los primeros 4 versículos de reconocer la obra grandiosa de nuestro Dios. No podemos encontrar otra respuesta que la que encontramos en el versículo 5. No hay otra. Cuando nosotros meditamos en la salvación, cuando meditamos en la obra de Cristo, cuando meditamos en la buena voluntad de Dios, no puede haber otra respuesta que la de un corazón lleno de alabanzas para Dios, quien nos salvó. Pero allí es donde nos equivocamos, hermanos, porque esto lo olvidamos. Nos gusta extender nuestras manos para recibir el favor de Dios y claro, recibir la obra de salvación, la recibimos de buena gana, pero pareciera que se nos olvida que esa obra vino de gratis, que no lo merecíamos, que lo que merecíamos era el infierno. Y somos desagradecidos y le damos la espalda a nuestro Señor. Nuestro Cristo, cuando estuvo en esta tierra, predicó el Evangelio del Reino, este que está siendo predicado, y muchos le dieron la espalda. Todos venían por un milagro, todos venían por una sanación, todos venían por una multiplicación, todos venían porque tenían hambre, porque tenían sed. Y aún el Señor en su momento les dice a sus discípulos: ustedes también lo recibieron, también se van a ir como las masas. Y el apóstol Pedro se levanta y le dice: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Esa es nuestra condición, hermanos.
de ver nuestra salvación y darle la espalda a nuestro Dios? ¿O ciertamente hemos de explotar en alabanzas delante de quien nos salvó? Ahora, si nosotros pudiéramos encontrar una similitud con la historia de Riley, sería esta. ¿Será que dejar nuestras Biblias con el testimonio apostólico que enseña que la salvación es solo por gracia para ser cambiado por cualquier otra cosa puede resultar en una redundante exaltación del honor y gloria para nuestro Dios? Hermanos, ¿qué otra cosa pudiera concebir nuestro corazón al sabernos salvos por causa de un don que no es merecido? ¿Qué puede brotar de nuestro corazón? Pues Pablo nos dice que conocer la verdad y ser parte de esa verdad, disfrutando de la reconciliación con el Padre y ser librados del presente siglo malo, ha de redundar en los creyentes un reconocimiento, óigame bien, un reconocimiento de lo bueno que es Dios por lo que Él es y por su obra. Y es a esto a lo que se llama doxología. Doxología. ¿Qué es una doxología? ¿Qué es eso de una doxología? Bueno, el versículo 5, de allí del primer capítulo de Gálatas, eso es una doxología. Léanlo en su Biblia. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es una doxología. Este es el resultado, óigame bien, la doxología es el resultado que hay de los versículos previos. Por ejemplo, para hacer una recordación, en el versículo 1 nosotros podemos encontrar que Pablo nos está diciendo que él fue llamado a ser apóstol, pero él no se queda allí. Él dice que él fue llamado a ser apóstol por Jesucristo y Dios el Padre. Entonces, ¿quién es el personaje principal del versículo 1? Dios. Ahora en el verso 2 encontramos que con él, con Pablo, se encuentran hermanos que se identificaban con el apóstol, es decir, que reconocían la voluntad de Dios en la autoridad apostólica de Pablo, y además, en ese mismo verso, encontramos a los destinatarios de la carta, las iglesias de Galacia. Y al ser iglesias, no son otra cosa que el fruto del Evangelio de Cristo en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Nuevamente, ¿quién es el personaje principal ahora en el versículo 2? Cristo, Dios mismo. Ahora en los versos 3 y 4 nosotros podemos leer acerca del plan de Dios. Del plan de Dios, no del plan de los hombres. Es el plan de Dios que fue el salvarnos por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y que por medio de ese mismo sacrificio nosotros hemos sido rescatados del poder de este mundo que es malo, que es malvado. ¿Malvado por qué? Y aquí es donde se ve aún más o brilla más la grandeza del plan de Dios. Porque nosotros no solamente fuimos rescatados de la consecuencia de nuestro pecado, no fuimos rescatados del infierno solamente. Sí, esto es verdad y es grande y maravilloso, pero de acuerdo aquí a lo que nos enseña Pablo en estos versos 3 y 4, se nos dice que la salvación que nos dio nuestro Cristo, dándose a sí mismo, se extendió o se extiende aún en toda nuestra vida, rescatándonos de este mundo malo, el cual está caracterizado por ser gobernado por Satanás mismo.
Y al ser un mundo que es gobernado por Satanás, pues por ende es un mundo lleno de crueldad, lleno de desdichas, lleno de tentaciones, lleno de desengaños. Y aún de todas estas cosas, el Señor nos ha librado. ¿Y ha sido por qué? Ahí dice el apóstol, por la voluntad del Padre, porque Él así lo quiso. Nadie lo impulsó a que tomara esa decisión. De Él nació, de su naturaleza, de su buena voluntad, por la voluntad del Padre y por la entrega deliberada del Hijo, de su Hijo Jesucristo. Por ello hemos sido rescatados de este mundo que es perverso. ¿Cómo se ve manifiesto esto? Que ya no somos esclavos de este mundo. ¿Ya no? Antes lo éramos. Éramos esclavos de los vicios, éramos esclavos de las malas palabras, éramos esclavos de X pecados, todo eso. Decían pecar, allí estábamos. Bien lo dice la Escritura, que nuestra naturaleza está inclinada únicamente al mal, a hacer lo malo. Pero en Cristo Él nos liberó. Entonces, fíjense cómo el apóstol en cada uno de estos versículos, y en particular de estos versículos 3 y 4, nuevamente resalta a un protagonista, y es Dios y su obra. En últimas, lo que el apóstol está realzando una y otra vez en estos primeros 4 versículos es el carácter de Dios. Eso es lo que está haciendo. Está resaltando el carácter de Dios. De quién es Él y cuál ha sido su obra. ¿Quién es Él y cuál ha sido su obra? Hermanos, para los que nos hemos casado o nos hemos enamorado, nosotros vemos en esa otra persona y nos enamoramos de esa persona por quién es Él, ella. ¿Sí? Y por tanto, buscamos conocerle. ¿Sí? Llega el momento de nuestra vida que conocemos tanto y decimos que nos desenamoramos. No, mentiras. Eso hace parte de la vida natural. Pero eso es lo que buscamos, conocer más a esa persona, y al conocerle más, le amamos más. Esto es lo que nos lleva el apóstol Pablo, a que conozcamos a nuestro Dios y le amemos por quién es Él y su obra. Hermanos, en todo ha intervenido Dios y lo ha dispuesto para el favor de su pueblo, en todo. Miren, ¿de quién es el plan de salvación? De Dios. De Dios. La ofrenda sacrificial, ¿quién la ofreció? Dios. Él no dijo que el hombre trajera sacrificio. Dios dio a su Hijo Jesucristo como sacrificio. Ahora, ¿quién tomó nuestro lugar de juicio? Dios, en su Hijo Jesucristo. Ahora, los siervos que proclaman estas verdades salvíficas, ¿quién los envió? Dios. Toda la obra es de Dios. No hay nada del hombre. En ninguno de estos versículos nosotros encontramos la intromisión del hombre como para que éste se adjudique algún tipo de mérito. No lo hay. No lo hay. Por tanto, amados hermanos, el versículo 5 tiene que ser la resultante de tantos favores que Dios nos ha dado sin que nosotros lo merezcamos. Esa es la resultante. No se menciona ningún esfuerzo nuestro o algún tipo de capacidad que nosotros pudiéramos haber hecho. Por tanto, el resultado de alabar a Dios y no a los hombres proviene es del conocimiento de quién es Dios y cuál es su obra.
¿Por qué los hombres adoran otras cosas, incluyéndose a ellos mismos? Por el desconocimiento de Dios, por el abandono de las cosas de Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel sucumbió? Fue raído, le fue quitada su heredad, la tierra prometida, porque abandonó a Dios y lo desconoció. Quiso conocer dioses ajenos, hechos de mano, de piedra, madera, y desconocieron al Dios verdadero. Muy bien. A esto, lo que tenemos en el verso 5 es a lo que se llama doxología. Entonces, si pudiéramos nosotros dar un significado de lo que es una doxología, pudiéramos decir de manera concreta que una doxología se trata de una manifestación, óigame bien, de una manifestación de alabanza y de enaltecimiento a Dios por quién es Él y por su obra. Lo repito nuevamente, se trata de una manifestación de alabanza y enaltecimiento a Dios por quién es Él y por su obra. Y ahora, de manera particular, Pablo resalta o exalta más bien la gracia de Dios. ¿Sí? La gracia de Dios. La palabra doxología es una palabra derivada del griego y está compuesta precisamente por dos términos griegos, doxa y logos. De allí viene doxología, doxa y logos. La palabra doxa significa gloria, ¿sí? Y logos significa palabra. Doxa, gloria, logos, palabra. Por tanto, doxología, fíjense, es darle la gloria a Dios por medio de ¿qué? De palabras. Es darle la gloria a Dios por medio de palabras. Vea lo expresado allí en el versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Allí tenemos una doxología. Tenemos cómo se le da la gloria a Dios por medio de palabras. Aquí tenemos una manifestación de alabanza y de enaltecimiento a Dios. Y esto se da por lo que están dicho en los versos anteriores, es decir, por quién es Él y por su obra. Así es que, hermanos, de manera general, la Biblia, nosotros podemos ver cómo registra muchas de estas formas de alabar a Dios, las cuales han sido usadas en diferentes ámbitos. Una doxología puede darse de manera privada, se puede dar también de manera pública, se puede dar de manera formal, ¿sí? En un culto, o se puede dar de una manera espontánea, de parte siempre del pueblo de Dios hacia Dios. También nosotros encontramos que las doxologías pueden ser usadas como una bendición, y ciertamente pudiera ser el caso del apóstol Pablo, o es como el común del apóstol Pablo, que utiliza las doxologías obviamente para alabar a Dios, pero para bendecir a los hermanos también en ese conocimiento. Se trata de una bendición entre hermanos. Y también las Escrituras nos muestran doxologías que son sumamente elaboradas y sumamente excelsas, que se da en los cielos. Esto ya nos apunta al libro del Apocalipsis. Y quiero citar únicamente dos ejemplos. Un ejemplo de una doxología personal, que brota de una oración, de una persona, como es el caso del rey David. El rey David, en una de sus oraciones personales, él dijo, en el Salmo 41, versículo 13. Salmo 41, versículo 13. David, en medio de su oración personal, allí en el Salmo 41, verso 13, él dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Allí tenemos
una doxología. Doxa, gloria, logos, palabra. ¿Listo? Darle gloria a Dios por medio de palabras. Pero miremos una doxología mucho más elaborada. Y es la que encontramos en una de las visiones del apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, el último libro de la Escritura. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis 5, el último libro de la Escritura. Vaya al final de la Biblia. El último libro es el Apocalipsis. Y buscamos en el capítulo 5. Y voy a hacer lectura de los versículos 12 y 13. 12 y 13. Dice la Escritura: el cordero que fue inmolado es digno de tomar, fíjense, el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Quién? El cordero, y da la razón, que fue inmolado. Verso 13. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Muy bien. Ahora, la doxología, hermanos, se trata, como les dije, de reconocer lo que merece nuestro Dios. Que nosotros lo reconozcamos, que todo lo que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, reconozca lo que Dios merece, lo que nuestro Dios merece. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en el pasaje de Apocalipsis, el coro, aquí está todo, están todos estos elementos, está un coro celestial de ángeles, están los seres vivientes, están los ancianos y todos en un solo coro reconocieron que el Cordero era digno, es decir, merecedor de toda alabanza y virtud, que era merecedor de toda riqueza y honra. Esto es a lo que Pablo desea que los cristianos de Galacia experimenten. Eso es el querer, el anhelo de Pablo. Él quiere que las iglesias de Galacia experimenten el reconocimiento de lo que Dios merece. Que ellos reconozcan la obra invaluable y la obra poderosa de Dios Padre y de su Cristo. Y ciertamente, hermanos, se trata de un pensamiento que va en contra de volver a esas prácticas judaicas, ese pensamiento de los judaizantes, que ellos querían que los creyentes no solamente creyeran en el Evangelio, sino que adicional a Cristo practicaran los ritos judíos, entre ellos la circuncisión. Pero ciertamente, hermanos, una doxología nos enseña que va en contra de este pensamiento, porque la doxología nos muestra que esto va en favor de Dios, no de los hombres. Ya que, si usted lo piensa bien, esa antigua doctrina de la salvación por obras redunda en una alabanza que es egoísta, ¿cierto? Es en una alabanza que es del hombre y para el hombre. ¿Qué va a brotar de aquel que dice ganarse algo por su propio esfuerzo? Hay un dicho común para aquellos que tienen posesiones y dicen: mire, esto, ha sido por mi esfuerzo. Lo que yo tengo, yo me lo he ganado. Nadie me lo ha regalado. Orgullo, soberbia, egoísmo, vanagloria. Es una doxología egoísta, ¿sí? Pero
Cuando hablamos del Evangelio y de las cosas de Dios, es totalmente diferente, porque esto apunta no es a ver la gloria del hombre, sino a ver la gloria de Dios. Lo que Dios merece por lo que Él ha hecho. Eso es. Según el Evangelio de Lucas, recuerde usted que cuando el Señor enseñó una parábola, la parábola del fariseo y el publicano, no sé si la recuerdan, donde el fariseo y el publicano subían los dos a orar, y el Señor expone la oración de cada uno de ellos dos. Pero en particular, hermanos, allí en el capítulo 18 de Lucas, capítulo 18, vaya usted por un momento allá a Lucas 18. Versículo 9. Mire lo que dice allí el versículo 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Mire, allí tenemos a los egoístas, a los que dicen buscar su salvación por obras, a que ellos obran y obran y obran y creen que son merecedores de ser salvos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El Señor enseña la parábola del fariseo y el publicano y lo hace delante de algunos que tenían mucha confianza en su propia justicia, ¿cierto? Eso es lo que nos demuestra el texto. Tenían mucha confianza en su propia justicia. Estos no confiaban en Dios, estos no confiaban ni en su Mesías para ser justificados, sino confiaban era en sus propias obras. Y el Señor lo que hace es, ustedes, es ejemplificar, es decir, ustedes son como este fariseo del cual les voy a hablar. El Señor los ejemplificó en esta parábola con el fariseo, el cual estaba, según nos leemos allí en la parábola, el fariseo estaba tan lleno, pero tan lleno de su propia jactancia que citó su propia doxología. Se alabó a sí mismo. Y bien lo dice allí el Señor, dice, Él orando consigo mismo. Él no estaba orando al Señor, Él estaba orando para Él mismo. La doxología era para quién, la alabanza era para quién, para Él mismo. Versículos 11 y 12, miren lo que dijo el fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y allí vienen las obras. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Jactancioso, ¿verdad? Martín Lutero, el reformador, él escribió, abro comillas, ten cuidado pues, para que los ayunos, las vigilias, el mucho estudio, la templanza, la sobriedad y otras virtudes no te conviertan en un hipócrita incorregible. Hermanos, no podemos nosotros negar que el hombre puede mostrar todas estas virtudes, efectivamente, ayunar, vigilar, estudiar, tener templanza, ser sobrio. No estoy negando eso, pero hermanos, lo natural para un hijo de Dios es que él adjudique esas capacidades no a su propia gloria, sino a la gloria de Dios. Que eso lo recibió fue por gracia, porque Dios lo quiso dar. Y debiéramos ¿qué? Glorificar es a Dios y no al hombre. Pero bueno, viene otra dificultad.
Y es una cuestión que quizás ha estado aún en nuestros labios y es una palabra que nosotros andamos diciendo de aquí para allá, y es gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y nos pasa algo bien, gloria a Dios, y gloria a Dios, y gloria a Dios. Pero ¿qué es gloria a Dios? ¿Qué es gloria? ¿Qué es eso de gloria? Miren, en el versículo 5, Pablo le adjudica la gloria primeramente a nuestro Dios y Padre. ¿Sí? Arranque por ahí. La gloria es para nuestro Dios y Padre. Y el apóstol lo hace con el propósito, o más bien no con el propósito de menguar la gloria merecida de su Hijo Jesucristo. No. Porque como ya vimos en Apocalipsis, se hace un cántico de alabanza sumamente extenso y sublime al Cordero inmolado. Es decir, el Hijo de Dios también recibe y merece toda gloria. Y es más, nosotros como cristianos, hermanos, no podríamos dejar de expresar a nuestro Salvador Jesucristo la atribución de toda gloria, por habernos salvado, por haber hecho posible lo que para nosotros era imposible, la redención de nuestras almas, librándonos también aún del presente siglo malo. Pero noten, hermanos, que Pablo está referenciando su alabanza es a la buena voluntad de Dios, a la buena voluntad de Dios para salvar a los hombres. Por tanto, el apóstol lo que hace es hacer hincapié a la soberanía en la salvación que es ejercida por el Padre. Esa es la razón por la cual quizás no nombra a nuestro Señor Jesucristo para darle gloria, porque Él quiere hacer hincapié en la soberanía, ¿sí? En la voluntad, en la buena voluntad de salvación que es ejercida por el Padre. Pero ahora sí me devuelvo nuevamente para resolver a nuestra pregunta. ¿Qué es eso de gloria? Bueno, recordemos, aún desde nuestra palabra doxología, que nos da luz al entendimiento de lo que es gloria, recordemos que la palabra doxología es una expresión de ¿qué? De alabanza, donde los individuos son agradecidos con Dios y tributan ¿qué? Su reconocimiento de Dios y de todo lo que Él merece, ¿cierto? Eso es doxología. Y nuevamente, para nosotros mencionar un ejemplo, pues traigamos a colación el ejemplo de Apocalipsis, ¿sí? En donde allí se cita una lista de tributos que se le dan al Cordero, como lo son el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es decir, que dentro de los tributos que se le dan a Dios está la gloria. Está la gloria. Y ya se ha dicho, amados hermanos, que a través de la palabra doxología, que está compuesta por dos palabras, doxa y logos, la palabra doxa es gloria, por tanto, doxología es darle la gloria a Dios. Ahora, esa palabra doxa es la que es traducida aquí en nuestro pasaje de Gálatas, que es traducida como gloria. Es un término, óigame bien, que significa primeramente opinión. Eso es gloria. Opinión o estimación. Eso es gloria. Una opinión o una estimación. Por tanto, doxa o gloria se refiere a la buena opinión que se tiene de Dios. El buen concepto que tenemos de Dios. Eso es gloria. Es reconocer lo bueno que es Él. Eso es gloria. Se refiere, hermanos, en otras palabras, a la reputación, a la buena reputación de Dios. Eso es gloria. Que a Él sea dada la buena reputación, que sea dada el mejor concepto, la mejor estimación de la excelentísima reputación que Él goza. Otra forma de entender la gloria de Dios es bajo el concepto de valor o de peso.
Valor o peso. Y esto lo aprendí de cierto predicador que dijo alguna vez que la gloria hace referencia al valor de Dios, lo que Dios vale, lo que Dios pesa. Y ejemplo de ello es, no sé si ustedes recuerdan que en tiempo antiguo los billetes o nuestras monedas decían, o podíamos leer su valor, y decía, por ejemplo, 100 pesos oro, ¿sí? Ya no dice eso, pero antes sí decía eso, 100 pesos oro, 200 pesos oro, lo que sea, ¿sí? Oro. Y esto quiere decir que eso que se expresa en ese papel, en ese billete, está representado en un verdadero valor, en peso, en oro. Ese billete no vale por el papel, vale lo que representa, lo que pesa en oro. Aunque ciertamente se trata de un ejemplo que es mediocre, nosotros podemos decir que efectivamente la gloria de Dios es lo que Él vale o lo que Él pesa. Lo que Él vale o lo que Él pesa. Así es que de esta manera, amados hermanos, lo que Pablo quiere que sus lectores entiendan es que para reconocer el valor de Dios, para poder reconocer su reputación o lo que Él pesa, es manifiesto en sus actos poderosos. Es ver su obra, es conocer su plan, es ver cómo Él trabaja en medio de nosotros. Y aún, desde el Antiguo Testamento, hermanos, nosotros podemos dar evidencia que a la gloria de Dios le acompañaron ciertos fenómenos visibles, fenómenos poderosos, ¿sí? Que acompañaron la gloria de Dios. Y por citar algunos, no sé si ustedes recuerdan cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, y los llevó al monte, y Moisés sube al monte y pasa una situación que para el pueblo le causó pavor y miedo, y era cuando Dios habló. ¿Qué sucedió? Cuando Dios habló, allá desde el monte Sinaí hubo fuego, hubo nube, hubo oscuridad, hubo estruendos, y el pueblo tuvo miedo, ¿sí? Porque sabía que Dios estaba hablando. Y quiero leer desde Deuteronomio que ante esa presencia poderosa de la gloria de Dios, el pueblo dijo en Deuteronomio capítulo 5, versículo 24. Deuteronomio 5, versículo 24. He aquí Jehová, nuestro Dios, nos ha mostrado ¿qué? Su gloria. Nos ha mostrado su grandeza y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Tenía miedo el pueblo de caer muerto cuando Dios hablara. ¿Sí? Temor a Dios. Y aquí hago un paréntesis. Tenemos ese mismo temor reverencial cuando oímos o leemos la voz de Dios, su palabra. Pues bien, cierro mi paréntesis. Otro ejemplo acerca de estas manifestaciones o fenómenos visibles poderosos que acompañaron la gloria de Dios. Y es cuando el pueblo de Israel vagó por el desierto. ¿Qué los guiaba? Dice la Escritura que los guió una columna de nube y una columna de fuego. ¿Sí? De noche columna de fuego, de día una columna de nube, que acompañó al pueblo de Israel por el desierto. Cuando esa columna se movía, ellos ya sabían automáticamente es desarmen campamento y a marchar. ¿Sí? Cuando la columna se detenía, armen tabernáculo, armen carpas, tal cual como lo mandó nuestro Dios. Ellos veían la obra de Dios que estaba haciendo en medio de ellos. Y una tercera, se trata, y ustedes lo han escuchado quizás, y se trata de la gloria Shekinah.
¿sí? Que es esa palabra hebrea en donde se traduce para gloria, la cual permanecía en el tabernáculo y en el templo, ¿sí? La gloria de Dios. De tal modo, amados hermanos, que estas eran expresiones externas que hablaban era del poder de Dios, del poder manifiesto de su obra en medio del pueblo, a favor de ellos, a favor de ellos. Así es que, hermanos, la intención del apóstol Pablo en enunciar la maravillosa obra de redención hecha por Cristo, por la buena voluntad de Dios el Padre, ha de resultar en un fuerte deseo que tenía de toda la gloria, que toda la gloria fuera entregada única y exclusivamente a Dios. Y demostró esto que Pablo creía que todas las bendiciones tenían su origen solamente en Dios. Y que Dios debía ser siempre reconocido por su obra. O sea, el apóstol Pablo meticulosamente, obviamente inspirado por el Espíritu de Dios, ilustra a las iglesias a que vean la obra de Dios y ahora glorifiquen a Dios, reconozcan lo que Él vale, reconozcan su peso y le alaben a Él por lo que Él es y por lo que Él hizo. Ahora, esa gloria o ese reconocimiento de la gloria debe ser una expresión continua, ¿sí? Que no se acabe. Por eso Pablo usa la expresión por los siglos de los siglos, ¿sí? Eso es lo que cita el apóstol allí en Gálatas, que Él reciba la gloria por los siglos de los siglos. Y esta expresión por los siglos de los siglos implica que esa alabanza que es dada por los hombres por la excelentísima obra de gracia debe ser perpetua. Debe ser eterna, no debe tener fin. Por eso, hermanos, óigame bien, nosotros en el día domingo, nosotros estamos siendo ejercitados para una eterna doxología. Nosotros en el culto dominical nos ejercitamos para adorar a Dios. Por eso, rechazar un día domingo, abandonarlo por irme a un paseo, por irme a un trabajo, por irme a hacer cualquier otra cosa, estoy menospreciando a lo que realmente hemos sido llamados. Nuestra vida no está en esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo volverá y seremos llevados al cielo. ¿Para qué? Para adorar a nuestro Dios eternamente. Nuestro eterno reposo. Ahorita nuestro reposo es Cristo y lo celebramos el primer día de la semana, día domingo, día de reposo. La doxología debe ser perpetua, eterna, sin fin, en todo tiempo, hermanos. En todo lugar, nosotros debiéramos tener presente la majestuosa gracia que fue derramada sobre nosotros. Y debiéramos estar dispuestos a celebrar, a honrar y a adorar a nuestro Dios. Ya sea de manera individual, nuestras devociones particulares en casa, o de manera comunal, en comunidad como creyentes, en el día domingo. Hermanos, pregúntese usted, ¿cuál es el fin que usted tiene sobre esta tierra? ¿Para qué fue creado? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el objetivo de usted estar hoy aquí o de haber sido parido en este mundo? ¿Cuál es la razón? Hermanos, no hay otra razón más noble
que tiene el hombre, que es la de darle gloria a Dios en toda su vida. Que toda su vida esté bañada en alabar a su Salvador, a su Creador. Piense por un instante. Si por la gracia de Dios, hermanos, nosotros hemos recibido el ser librados de la maldad de este mundo, donde ya no somos sus esclavos y que somos sustentados en medio de las aflicciones, somos sostenidos en medio de la persecución y aún somos librados de las mismas tentaciones. Y recuerde que esto se trata de situaciones que están por doquier, que están todo el tiempo. Ahora, saber que la gracia de Dios nos acompaña como una provisión que no se acaba y que está dispuesta cada vez que nosotros meditamos en las Escrituras o cuando vamos a la oración, pues sencillamente, hermanos, lo que resulta en nuestra vida es que estamos siendo avivados para responder en acción de gracias, adorando a nuestro Dios, reconociendo su poder, reconociendo su deidad una y otra vez. Pero solo nos acordamos de Dios quizás es cuando necesitamos, ¿sí? Pero recuerda, hermanos, que la gracia y la paz ya nos fue dada y que ya la disfrutamos y la gozamos y debiéramos gozarnos y ser agradecidos delante de nuestro Señor. Ahora, veámoslo de otro modo, veámoslo de una manera inversa. Cuando un creyente no adora, es porque no tiene nada que agradecer. No tiene nada que agradecer. Y no es porque no lo tenga, insisto, sino más bien es porque no lo tiene presente o lo ha reemplazado por alguna gratificación pasajera, una gratificación mundana. Y esto fue lo que le sucedió a los Gálatas. Y nos puede estar pasando a nosotros si no meditamos en la obra de Dios. Así es que, hermanos, meditar en que somos un pueblo escogido por pura gracia y que por la misma gracia ahora hacemos parte de la familia de Dios. Esto es ser considerados hijos de Dios en una nueva relación, porque antes éramos enemigos y ahora hemos disfrutamos de la paz con Cristo y que es imposible que esta relación sea rota nuevamente. Hermanos, esto es un motivo de estar alabando a nuestro Dios. Es un motivo. Nosotros mismos podemos estar minimizando la obra de redención cuando no damos gloria a Dios constantemente, cuando deleitándonos en los favores que hemos recibido, somos desagradecidos. Y pareciera que estamos como distraídos con esos tesoros que son efímeros, tesoros terrenales, y estamos menospreciando las verdaderas riquezas que tenemos en Cristo. Descuidamos los tesoros eternos por seguir un tesoro perecedero en esta tierra. ¿Cómo termina este verso? Con un amén. Con un amén. Y esta expresión, amados hermanos, esta expresión de alabanza de parte del apóstol, no se trata de una doxología personal únicamente. Aunque nace del corazón de Pablo al ser inspirado por el Espíritu Santo, él la hace extensiva a los Gálatas y aún a todas las iglesias de Cristo que han tenido el privilegio de recibir esta bendita carta para la edificación de los creyentes. Pablo termina no solo la doxología, sino también termina con su saludo de esta carta haciendo uso de la palabra amén. De la palabra amén.
Y esta palabra amén se trata de una transliteración directa del idioma hebreo. O sea, en hebreo se dice igual, amén. Griego, amén. En el español, amén. Y se ha convertido esta palabra amén en una declaración de afirmación y como exclamación final de aceptación. Lo acepto, lo afirmo, declaro que es verdadero, declaro que esto es bueno y es agradable y que proviene de Dios. De acuerdo, hermanos, con el entendimiento común en el primer siglo de esta palabra, pues puede ser traducida como algo que es verdadero, que es cierto, o el así sea. Eso es amén, que así sea. Y son términos que transmiten seguridad. Amén transmite seguridad. Y al ir al final de alguna declaración, denota que esa declaración es digna de confianza. Es digna de confianza. Y fue nuestro Señor Jesús, a lo largo del Nuevo Testamento, en su vida aquí en la tierra, quien más usó esta palabra, el amén. Él fue quien más la usó. Hermanos, esta palabra representa un sello de confirmación y de identificación. Cosa que Pablo quería que los Gálatas, al recibir esta carta y al terminar la lectura hasta ese versículo 5, ellos pudieran decir a una sola voz, amén. Amén. Considerando que todo lo que él ha dicho anteriormente es la verdad y nada más que la verdad. Podrá ser muy frío el saludo del apóstol, pero es totalmente contundente para que los lectores sean alentados con el deseo de glorificar a Dios por todo lo que Él hizo. Y un dato más, y con esto cierro. Es común, amados hermanos, que Pablo use las doxologías al final de sus cartas. Al finalizar sus cartas. Eso es lo común en los escritos de Pablo. Pero en Gálatas vemos que no es así. Lo que implica una urgencia de este documento para hacer entrar en razón en algo que es tan solemne como lo es atribuir a nuestro Dios el valor que Él se merece. ¿Por qué? Porque los Gálatas no lo estaban haciendo, no le estaban retribuyendo el valor de Dios, sino estaban buscando retribuir un valor propio por medio de las enseñanzas judaizantes, de buscar la justificación por medio de sus obras. Hermanos, en nuestros afanes de la vida, también nosotros necesitamos este tipo de llamados urgentes, porque hemos dejado a nuestro Dios relegado a un segundo, tal vez a un tercer o a un cuarto lugar. El mundo nos ha hecho egoístas, en donde solo cabe el yo y lo mío. Mi trabajo, mi familia, mi necesidad, mis vacaciones, solo yo. ¿Y dónde está Dios, quien lo dio todo? Alguien lo decía alguna vez, que somos como un perro detrás de un hueso, queriendo satisfacer las necesidades naturales. Pero yo lo veo a la luz de las Escrituras, en lo que respecta al padecimiento de estos hermanos gálatas, que también estaban buscando por sí mismos, no las satisfacciones naturales, pero sí la satisfacción de su alma, pero por sí mismos, por su obrar, haciendo uso de medios humanos, y en su afán olvidaron que esa obra le corresponde solamente al Señor, ya que Él y solamente Él es el autor y consumador de la libertad del yugo de esclavitud que trajo el pecado sobre nosotros. Hermanos, que el día de hoy, que nuestro corazón, al haber contemplado la obra liberadora de Dios y verla hecha una realidad en nuestras vidas en Cristo, hermanos, que brote un inagotable raudal de alabanzas a nuestro Dios, a quien sea la gloria
por los siglos de los siglos. Amén.